Y como cada martes, ya estamos junto a Leopoldo Soto, físico e investigador de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, que cada semana nos trae algún nuevo tema, algún tema interesante. ¿Con qué nos va a sorprender hoy, profesor? ¿Cómo está? Hola, Gabriela, buenas noches. Sí, hoy día vamos a hablar sobre los volcanes. Si es posible o cómo es posible pronosticar las erupciones volcánicas, si es posible predecirlas. Y al respecto, tenemos el trabajo de un investigador chileno que trabaja en Nueva Zelanda, que ha investigado usando datos de volcanes y aplicando inteligencia artificial para predecir precisamente erupciones volcánicas con algunos días de anticipación. Escuchemos precisamente qué nos dice el doctor en geofísica, Alberto Ardid, de la Universidad de Nueva Zelanda. Escuchemos. Bueno, nuestro trabajo se centra en el desarrollo de modelos de pronóstico de erupciones volcánicas haciendo uso de inteligencia artificial. Estos modelos reconocen patrones en datos sísmicos en tiempo real, lo que permiten anticiparse en un rango de días a erupciones volcánicas. Estas herramientas están diseñadas para informar a agencias de monitoreo y así proteger a las personas que viven en lugares cercanos a los volcanes. Bueno, esto se hace obteniendo datos. Hay que medir, como en cualquier actividad científica, se requiere de datos, se hacen mediciones y lo que se mide son datos sísmicos de diferentes volcanes, lo han realizado ellos, como volcanes en Nueva Zelanda, en Alaska y en Rusia, y obtienen datos sísmicos, obtienen mediciones de interacción del fluido en el magma, de flujo del gas, de pulsos de gases, del sello del volcán, la presión que hay en el volcán y finalmente la ruptura del sello y la erupción. Entonces obtienen datos de volcanes que están activos y que han tenido erupciones, han recopilado datos históricos. Y eso los analizan con inteligencia artificial, particularmente con Machine Learning, que lo que hace el Machine Learning es encontrar patrones en situaciones que pareciera que no existen patrones. Esa es una herramienta muy importante, el Machine Learning, y así entonces se logra entrenar el programa y encuentra estos patrones. Y estos después se comparan con mediciones en tiempo real en los volcanes. Y cuando estos patrones en donde ha habido erupciones aparecen en tiempo real, es posible, por tanto, predecir estas erupciones y se pueden predecir incluso pronosticar con algunos días de anticipación. Buscan antecedentes. Buscan antecedentes. Y hoy día con estas herramientas computacionales que hay, se puede lograr este pronóstico. Y además han desarrollado un modelo generalizado. Para ello, para este modelo generalizado, también investigadores que están en Chile, como junto a Alberto Ardid, que está en Nueva Zelanda. Sergio Ruiz. Claro, Sergio Ruiz y Leoncio Cabrera. Y una serie de investigadores que están en otros países, en Francia, en Costa Rica, en Estados Unidos, en Reino Unido, etcétera, Argentina también, han logrado tener un modelo generalizado. ¿En qué significa esto? Analizan datos de muchos volcanes, con los que es posible, por tanto, pronosticar después que ocurren volcanes donde no hay datos. Y esto es súper importante porque, por ejemplo, aquí en Chile lo que han usado son datos del volcán Copahue, que es un volcán que entre el año 2020 y el 2022 tuvo 6 erupciones, lo que le hace muy interesante para obtener datos. Y eso va mejorando la cantidad de datos que hay y es posible, por tanto, junto con datos de otros volcanes, contribuir a este modelo generalizado. Y en el futuro se espera, por ejemplo, aplicar este modelo al volcán Villarrica, del cual solo se tienen datos de la erupción del año 2015. Y esto es crucial porque permitiría a las autoridades tomar decisiones respecto si se sabe que podría haber una erupción, como por ejemplo de evacuar de manera temprana. Ahora, ¿qué tan confiables son estos datos? Esta metodología de Machine Learning, bueno, siempre estos datos, esta metodología se está contrastando con modelos físicos y geofísicos ya establecidos, de manera de darle seguridad a las personas que deberían tomar las decisiones de que estos son pronósticos que en realidad tienen un sustento científico poderoso. Lo que está realizando Alberto Ardid desde Nueva Zelanda es realmente una revolución a nivel de lo que podría ser el pronóstico de erupciones volcánicas
y esperemos que este trabajo, en colaboración que está haciendo también con otros países, también con Chile, permita tener una metodología que a las oficinas de gestión de emergencias, a las autoridades, les permita pronosticar las erupciones volcánicas y así proteger a la población. Y salvar vidas incluso. Y salvar vidas, exactamente. Perfecto, profesor. Muchas gracias entonces por toda esta información, muy útil por lo demás cuando pueda entrar en funcionamiento. Gracias. Que esté muy bien. Nosotros vamos a una pausa y continuamos con más Tele 13 Noche.